Me gustaría hablar un poquito de ese equipo de República Dominicana. Proyecciones, objetivos, logros alcanzados durante este medio ciclo olímpico que ha trabajado con los muchachos. Chévere, primero buenas noches, gracias por esta oportunidad, una ventana para hablar un poquito de las cositas que hemos venido haciendo desde que llegar aquí a la República Dominicana. Antes de empezar a hablarte del programa o el proyecto que nosotros hemos formado, debemos comentarte exactamente cómo llego, cuál es la situación. Anterior a mi persona estaba el cubano Orlando Samuel, una persona súper reconocida en Cuba, en el mundo, por veces campeona del mundo. No sé qué motivó a que no siguiese con el programa masculino acá en la República Dominicana, y el año 2018 se perfilaba en el mes de agosto los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La República Dominicana en el ciclo anterior, en el año 2014, venía de salir medallista de oro, donde repetían muchos de esos jugadores, no era la misma plantilla, pero había una base importante donde las aspiraciones de manera interna era por lo menos estar nuevamente discutiendo la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos. Yo llego a finales del mes de abril, me entregan una programación que no la hice yo, que era la que estaba diseñada por el profesor Samuel, donde yo llegando a Santo Domingo a las 2 semanas estábamos yéndonos a un trabajo, una base de altura de 21 días México. Yo desde Venezuela, cuando me contactaron la primera vez, les dije, mira, pero México, ¿por qué? Si los Juegos Centroamericanos son en Barranquilla a nivel del mar, no tiene sentido que vayamos allá arriba para después abajo, que tienes que esperar después que baja de la altura una cierta cantidad de tiempo para que se den los procesos adaptativos. Total que bueno, yo como buen bombero que me ha caracterizado por dar los incendios, pues yo asumí el rol, la responsabilidad y nos llevamos. Me conseguí con un grupo que tenía mucha edad, con jugadores de mucha edad, algunos que estaban jugando ya prácticamente sus últimos años con la selección nacional, y observé que en las categorías inferiores no había base, no había trabajo de relevo. ¿Qué hice? Yo continué en lo que ellos tenían planteado, fuimos los centroamericanos, en sexto lugar, no nos fue bien. Hicimos dentro de los posteriores Juegos Centroamericanos, hicimos un corte, separamos a algunos jugadores por temas disciplinarios, continuamos con 3, 4 nada más de más experiencia, y lo demás lo dejamos con los jugadores de menos de 21 años, 18 y 19 años. Teníamos un grupo de los 19 y 21 que quedó segundo en el torneo Norseca, que dijimos, bueno, vamos a darle la oportunidad a esta base de seguirlo desarrollando para el futuro. Y fuimos al Campeonato del Mundo, Italia, Bulgaria ese año. Creo que dentro de lo complicado del grupo que se nos presentó estaba Italia, que venía a ser medallista olímpico de los Juegos Olímpicos pasados, fuerte candidato por ser sede del Campeonato Mundial. Eslovenia, que hoy día es una realidad, uno de los equipos de Europa más fuertes que hay. Bélgica, que es de tradición, Argentina y Japón. Dentro de los resultados, si bien es cierto que no ganamos ningún partido, ganamos 6 y estuvimos a punto de ganarle 6 a equipos como Italia, equipos con este grupo de muchachos de mezcla de jóvenes y de experiencia. Entonces ya eso nos decía que bueno, que lo que tenemos que seguir trabajando. Y al final del año 2018, pues yo me siento con mucha más calma, porque ya no hay eventos, ya no hay nada, empezar a proyectar, a evaluar qué es lo que hay dentro del programa de selección nacional masculina. Lo primero que me consigo es que no hay una estructura definida. Cuando hablo de estructura definida es, no hay parámetros de captación de talento. Simplemente vamos a llamar, tenemos el evento U19, que es la categoría de cadete o infantil que llamamos nosotros, se reúnen 2 o 3 meses y vámonos. Y ocurría que en muchas de esas categorías la talla es muy bajita. Ciertamente la República Dominicana tiene una característica como país, somos 11 millones de habitantes, tienes el béisbol como deporte número 1, que todo el que nace en República Dominicana quiere hacer béisbol y llegar a las grandes ligas, y tienes un segundo deporte como el baloncesto, que es muy popular y también te lleva a mucha gente de estatura. Esta isla, para ser pequeña, tiene una particularidad por el somatotipo que tiene. Hay mucha gente de color y altos. Hay como mujeres altas, hay hombres altos, pero los hombres altos están más orientados al béisbol y ahí el baloncesto. Y ahora el fútbol ha ido cogiendo también un poco de fuerza con el tema de la inyección de dinero de FIBA, de diferentes federaciones, que han logrado han organizado un torneo profesional interno que
que ha ido llevando y están buscando. El segundo equipo que están buscando ahora los futbolistas también es el tendencia que está un poco más alto que a los futbolistas que eran anteriormente, hablamos de 15 años atrás. ¿Qué hicimos? Nos sentamos, analizamos la zona, la situación. República Dominicana por tradición es sexto de la zona. Arriba están Estados Unidos, Canadá, después viene Cuba, que es indiscutible, hablamos de la categoría senior, que en categorías inferiores, juveniles, 23 y 21, es Cuba el primero y lo demás estamos más abajo. Y hay una tercera posición que es Puerto Rico, México, y que Dominicana algunas veces se cuela. Entonces yo les planteé a la federación y el programa que lo primero en los primeros 4 años, estamos hablando de 4 años, estamos hablando hasta el 2022, que termina con los próximos Juegos Olímpicos. Ahora con este tema de la pandemia casi que vamos a tener Juegos Olímpicos seguidos, ¿no? Era fortalecer las categorías inferiores y apoderarnos en el área, en esa categoría. ¿Qué trajo como resultado? Que el año pasado, en la categoría U19, logramos clasificar el Campeonato del Mundo en el torneo de Copa Panamericana, que daba los últimos cupos del Campeonato Mundial 28 años después. ¿En qué se traduce eso? Que se logró participar en ese Campeonato Mundial, no solamente participar, sino que se ganaron hasta 3 partidos. No se quedó en la última posición. Yo te puedo hablar de Venezuela, la primera vez que nosotros fuimos a este Campeonato Mundial de esta categoría quedamos últimos. Sí. Sí, ya quiere decir que lo que estamos haciendo, lo que estamos implementando de alguna forma está funcionando. Y creo que en el área tenemos la suerte de compartir con el equipo de Chile, con Colombia, con Perú, y creo que los entrenadores que están al frente de esos programas olímpicos que nosotros estamos proyectando la cosa, y a raíz de eso pues se ha generado un marco bien agradable que nos ha permitido ir a Chile, tener a Chile acá, tener a Perú, ir a Perú, cosa que anteriormente acá en la República Dominicana era un sueño. Entonces yo creo que eso es importante, ir pasito a pasito. La construcción de la pirámide tiene que ver, primero la base tiene que ser muy sólida para poder aspirar a que en el equipo de mayores posteriormente podamos tener resultados importantes. Con esto no quiere decir que la selección de mayores no tenga un peso. Sí se está seguimos trabajando igual, pero tenemos una deficiencia fundamental en el equipo mayor y es que no tenemos una talla importante. El promedio de talla de nosotros es 1.92, 1.93, eso es muy poco. Bajo, muy bajo. A pesar de eso, pues como te digo, tenemos Puerto Rico y México, que son lo que nosotros tenemos allí más cerca, que están casi parejos con nosotros. Y el campeonato no sé, que el año pasado, clasificatorio al preolímpico, estuvimos a puntos, 3 puntos, nos quedamos de ganarle a Puerto Rico y pasar al tema del preolímpico de Canadá. Iba a ser en Canadá, sabíamos que si clasificamos al preolímpico ya habíamos ganado muchísimo. Pero bueno, claro, son cosas importantes, nos quedamos 2 puntos, un grupo que tenía 20 años de promedio, a un equipo de Puerto Rico que venía ser campeón centroamericano del Caribe, que tuvo un campeonato del mundo, que la base es la misma. Tú dices, oye, vamos por el camino correcto, lo que hay que ser paciente, tener las cosas con calma, que algunas veces, inclusive en la misma dominicana, no se entiende, porque nosotros los latinos somos queremos mucho en la inmediatez, queremos resultados de hoy para hoy. Y eso no de allá para allá. Eso no existe. Yo recuerdo clarísimo cuando David Suárez llegó a Venezuela en el año 92, fue duramente criticado, duramente paliado. Mucha gente nos decía que cómo era posible que había existiendo entrenadores venezolanos más capacitados y con más performance en los proyectos. Total que al final es que se traduce ese inicio, bueno, del 92 al 99 logramos armar unos grupos que salieron subcampeones del mundo en la categoría inferior y después fueron bronce del mundo en la categoría juvenil, y que esos mismos grupos tuvimos la posibilidad en un momento de ganarles partidos a la Argentina con sus mejores jugadores, con grupos juveniles, y que esos juveniles después clasificaron con unos Juegos Olímpicos. Se perdió una vez y después se clasificó, y fíjate tú, 20 y pico de años después se volvió a clasificar en los Juegos Olímpicos. Entonces, esto es una muestra que años, en la República Dominicana en mujeres tiene 30 años de programa, tiene 3 clasificaciones olímpicas. Entonces, esto es de tiempo, porque además en estos países pequeños, sin el apoyo económico, se hace mucho más difícil. Entonces, es una cosa más o menos llevada. El programa está hecho de esta manera. Los primeros 4 años y la proyección es tratar de nosotros establecernos en las categorías inferiores, para después, los siguientes 4 años, empezar a proyectarnos en la categoría 2. ¿Cómo ha sido ese proceso de captación de este lado del continente, de este lado de Sudamérica? El deporte reinante es el fútbol en estos países
la pelea es duramente contra el fútbol. Pero allá es una pelea, bueno, similar a la de Venezuela, ¿no? En Venezuela también el béisbol es uno de los deportes que reina, pero no tanto como en República Dominicana. En República Dominicana el béisbol es más, no es deporte, es religión. Y bueno, también han tenido ese crecimiento con unos buenos resultados en el baloncesto. ¿Cómo ha sido ese proceso de captación? ¿Y cuál ha sido ese gancho? ¿Qué ha sido ese elemento de motivación que han podido tener para atraer a los muchachos hacia el voleibol? Lo mejor que nos ha podido ocurrir ahora fue clasificar al Campeonato Mundial de México. Eso lo que ha generado es que ahora mismo tengamos en la nueva camada que entró ahora, tenemos 5 o 6 muchachos que están cercanos a los 2 metros. Tengo un gran problema, que acá en la República Dominicana los entrenadores provinciales son de niveles muy bajos. Entonces, tengo la talla, pero no tengo la condición técnica necesaria. Y me toca empezar como buen labrador, empezar a trabajar de cero. Yo lo comentaba junto con Rubén. El que más trabaja aquí soy yo. Yo arranco de las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Yo trabajo en 3 grupos prácticamente. Entonces, porque es la única forma que yo pueda asegurar y garantizar que se sigue correctamente la técnica que yo deseo que aprendan, bajo los criterios que yo quiero que aprendan, y que los otros entrenadores que están trabajando conmigo empiecen a manejar el mismo criterio para trabajar de todos de una misma manera. ¿Qué es lo que estoy buscando con esto? Que en busca de 2 años más ellos sean capaces de que sin que yo esté, yo tener la confianza de que pueda seguir manejando el mismo criterio de formación. Perfecto. Y en términos de ese proceso después que ya tienen la captación, ¿cómo realiza el trabajo? ¿Se concentra solamente en Santo Domingo o visita las otras provincias, Boca Chica, Juan Dolio? No, aquí hay una particularidad. La República Dominicana tiene mucha, como pasa en todos los países de Centroamérica y mucho de Sudamérica, hay mucha influencia cubana. Aquí hay un sistema de selecciones permanentes. Que tiene sus cosas buenas, pero tiene sus cosas no tan buenas. Entonces, estamos en un país donde la situación económica social es muy grave, hay pobreza extrema. Yo te pudiese decir que ahora mismo tenemos 34 dentro del programa, 34 jugadores concentrados, donde la alimentación, yo he comido en ese comedor, no es la mejor, porque eso tiene una particularidad. El dominicano come pero no se alimenta, es diferente. Sí. O sea, comemos todo, pero saberse alimentar es otra cosa. Entonces, muchos de esos muchachos en su casa a veces no tienen las 3 comidas. Entonces, de alguna forma nosotros estamos haciendo una labor social dentro de una situación que tiene un país. No obstante eso, para mí es un orgullo, porque de mi llegada siempre siempre lo hice estando en Venezuela, para mí es sine qua non y es un requisito de que todos tienen que estar estudiando. O sea, no hay forma. Tengo muchos que están en la universidad, la gran mayoría que están en la universidad, y los que están más abajo están siempre constantemente estudiando. Entonces, eso es algo importante, porque yo siempre le explicaba que, porque el dominicano tiene esto. Fíjate tú cómo piensa el dominicano, el que está metido en el mundo del voleibol. Yo quiero llegar a la selección porque yo quiero reforzar. Aquí salir a jugar en un club lo llaman reforzar. Y decía, pero eso está muy bien. ¿Tú hablas inglés? No. ¿Cómo vas a hablar inglés cuando medio hablas el español? El español dominicano es un papiamento entre español e inglés. Decía, pero entonces, ¿cómo quieres tú llegar a reforzar cuando tú no manejas otro idioma? ¿Cómo quieres llegar tú a reforzar cuando tú no conoces lo básico de un sistema de medicina? ¿Cómo quieres llegar tú a reforzar cuando la función que a ti te corresponde ejercer dentro de la cancha tú no tienes claro cuáles son los objetivos que tú tienes que cumplir? Entonces, ha sido un trabajo de obligarlos a ver que tienen mucha necesidad de seguirse formando para que no me descuiden el tema de la formación. Perfecto. Y que adicionalmente a eso, fuera de lo que es la formación de ejercitación desde el punto de vista técnico, táctico y físico, yo tengo otra parte, por eso que te digo que termino tan tarde, que es la parte educacional. Yo tengo que enseñarlos a pensar. O sea, ahora mismo por ahí que se había unido video. Tú hablas con un jugador argentino y tú hablas de táctica todo el día y eres feliz. Y te entienden la idea a lo rápido. Aquí no. Si nosotros manejamos estadística y yo no puedo hablar de estadística todavía, yo no puedo hablar de números. Yo tengo que convertir los números en desarrollo de ejercicio, y de esa manera es que ellos entienden cómo van a jugar, pero no saben que es que estamos preparando los partidos de esa manera. O sea, es un tema complejo que va mucho más allá de eso. Entonces,
no solamente eso, solamente como yo le decía, yo el primer grupo del primer año de los más viejos terminaban los partidos y de una vez pedían no ni siquiera la tabla del databole, sino la tabla del BI. No sé que conoce la diferencia del BI y del databole y son dos tablas resúmenes completamente diferentes para ver cuántas pelotas habían atacado y cuántas no. Yo me reía, decía, ¿qué es esto? Porque entienden o entendían que mientras más pelotas, más posibilidades tenían ellos de que lo vieran afuera y lo contratase un club. Esa cultura del béisbol, ¿no? Bien adoptada esa cultura del béisbol y de las academias de las grandes ligas. Sí, pero está mal visto porque el béisbol ciertamente es un deporte de pelota donde hay 11 jugadores, pero depende más de las cosas, de la capacidad individual, y viene después la parte colectiva que es más pequeña. En cambio nosotros no, nosotros dependemos de un todo. Tenemos los 6 jugadores, pero cada uno pertenece a un todo, entonces no puede ser que mi interés esté por arriba de todo, es imposible. Entonces ya eso para mí en el primer año eso fue un choque y por eso tuvimos que apartar y decidir, mira, vamos a quedarnos con esto y con esto vamos a empezar a armar. O sea, eso es lo que esa es la manera, esa es la forma. Al principio mucha gente no la entendió, por supuesto, esto es un país pequeño que defiende mucho esos nombres de personas que están reconocidas. Por supuesto fuimos súper criticados al punto que mucha gente decía que yo me iba a los 3-4 meses, pero bueno, fíjate, aquí estamos, llevamos casi 2 años, seguimos trabajando, seguimos bajo la idea, y lo que al contrario hemos ido ganando más espacio y más gente apoyando lo que hemos observado en función de lo que se está haciendo. Bueno, profe, tenemos bastantes saludos de Portugal, desde Italia, Honduras, Ecuador, bastante gente que se ha estado manifestando. Si hay una de las cosas que ha caracterizado la carrera de Alexander Gutiérrez y uno de los puntos que realzan muchos de los colegas del medio es el tema de la planificación. ¿A qué se refiere usted o en qué consiste esa propuesta de la planificación adaptada al fitness? Fíjate que nosotros el deporte moderno, el deporte actual, evolucionó, como han venido evolucionando todas las cosas en el mundo. Hoy tenemos, mira, videollamadas, todo este tema con la pandemia que ahora se expandió muchísimo más de lo que antes era menos conocido. Existía, pero era menos conocido. Entonces, el deporte como tal cambió en ese aspecto. Yo siempre tengo la suerte de que llegué aquí, me han tomado como instructor del área y instructor de la Federación Internacional. Y en los cursos siempre les digo, existe la forma tradicional, la costumbre normal, lo que tú conoces, y existe el método moderno. Lo que pasa es que el método moderno está compuesto de muchas tendencias. Tú decides con cuál trabajas, pero es importante que conozcas las dos para que tú te puedas crear un criterio y decidir cuándo vas a utilizar una o simplemente te quedas trabajando con una sola. ¿Cómo llego yo a conocer el mundo del fitness en esa misma búsqueda de cosas? Porque hay una particularidad. El método tradicional, sobre todo en la escuela donde hay mucha influencia cubana, en los países nuestros que tienen mucha influencia cubana, se generó, por ejemplo, en el trabajo del desarrollo de la fuerza, el estereotipo de que si tú no trabajas un periodo de fuerza máxima donde los porcentajes oscilan entre el 90 y el 100%, y después de esa fase hay una fase de resistencia, una fase de fuerza explosiva y una fase de resistencia, no está bien. ¿Qué ocurre con eso? Que por la misma experiencia que vivió en Venezuela, como atletas jóvenes, teníamos operaciones de rodillas, problemas lumbares, ¿cómo se llama hoy ando con las palabras. No se preocupe. Muchos problemas de tendón en rodillas, sobre todo. En las lesiones de rodilla era una cosa brutal, porque yo decía, es posible que nosotros necesitemos levantar 180 kilogramos, ese era mi razonamiento en ese momento, en sentadilla, cuando la persona lo que pesa es 70, 80 kilogramos. O sea, no tenía lógica. Ahora yo decía, pero bueno, dentro de los trabajos de fuerza absoluta quizás, sí. Ahí es donde viene la posibilidad que me da el Comité Olímpico Venezolano de ir a España, estar 7 meses en España y después un año y tanto más a distancia con los profesores que tuvimos del máster,
y entender la metodología moderna, que ya no va orientado a eso, que la tendencia es otra característica, que no es el peso lo que va en función de la mejora de la fuerza como tal, y a manejar una serie de conceptos que en Venezuela eran desconocidos al punto que cuando yo llegué y empecé a hablar mero, yo estaba loco. Por supuesto que eso es normal, pero yo simplemente me quedé con lo que yo aprendí y dije, bueno, yo lo voy a poner en práctica, porque si yo no lo pongo en práctica no sé si funciona. Y así fue con los años. Me empecé a dar cuenta que cambiando la metodología conseguía los mismos resultados, incluso superiores, sin maltratar el físico. Y nosotros en el alto rendimiento tenemos una particularidad. La gente entiende que el alto rendimiento es un deporte, sí, pero no es salud. Es diferente al resto del físico. El alto rendimiento no es salud, es llevar el cuerpo humano al límite. Al extremo, al límite. Entonces tenemos una particularidad fatal, que muchos de los que estamos en los programas de selecciones nacionales, después que esos atletas que llegan a un punto que dicen, ya no quiero más, no lo llamamos y le decimos, mira, tú tienes que hacer ahora esto, tú tienes que desentrenarte, o tú tienes que hacer esto, porque si no después tú vas a tener una consecuencia. Entonces es una realidad y una estadística. Tú revisas todos los atletas de alto rendimiento cómo fallecen. Problemas cardíacos, problemas de tensión, problemas de azúcar. Y la gente no entiende que tiene que ver con ese esfuerzo llevado al máximo durante el tiempo de alto rendimiento. Okay. Conozco esta parte del fitness también, porque digo, bueno, el fitness me lleva a esto, me da esto, y listo. Aprendí a manejar una serie de implementos también importantes. La gente, por ejemplo, el trabajo de las pesas sigue trabajando mucho la barra. Yo deseché la barra. Yo trabajo más con mancuernas y con las pesas rusas. Ejecuto los mismos movimientos de las barras. Genero más potencia, que al final, en el caso de la fuerza, es lo que nosotros necesitamos como futbolistas. Y la potencia medida. Yo decía, no hablar de potencia por decirlo. No estamos trabajando. No. La potencia, de casualidad que lo tengo aquí, con este señor que yo tengo aquí, que es un sensor. Que me dice, mira, la repetición, yo necesito la velocidad, necesito la ejecución, y que me cuenta que si yo quiero no estoy en la sesión de entrenamiento y simplemente estoy revisando online lo que está haciendo el hombre en el gimnasio. Entonces decía, mira, esta es la forma. Este mismo sensor me ha determinado que cuando teníamos 4 series poderlas reducir a 3, no porque 4 era demasiado, porque el desgaste se veía en la deficiencia de baja velocidad. Entonces, todas esas pequeñas cosas te van sumando. ¿Qué hice después también? Me metí en el mundo del entrenamiento funcional. Okay. El entrenamiento funcional tiene un concepto, tiene unas tendencias, tiene 4 escuelas diferentes, y empecé a entender y a meterme en cada una de las escuelas para ver qué podía sacarle para mi beneficio. Y efectivamente hoy día trabajo como sensor para la parte tradicional, porque hay unos ejercicios que sí o sí a per se en el trabajo de la fuerza hay que tenerlo, como es la cargada, el arranque y el envión, o de 2 tiempos, que se llama 2 tiempos, pero también el trabajo del functional training orientado al trabajo de la fuerza para mejorar estabilidad, compensación, trabajo de la zona media, y eso me ha dado unos resultados tan enormes que yo estoy sorprendido, honestamente, porque fíjate, hay una particularidad dominicana con estos muchachitos que yo tengo aquí, yo no he trabajado, como te dije, de forma tradicional, sino todo functional training a nivel de fuerza, y tengo ya un grupo de 7, 8 jugadores que están cerca de los 70 centímetros de despegue del piso. Estamos hablando de una capacidad de salto bien importante, eso no cualquiera llega a 70 centímetros, estamos hablando de despegue del piso de elite. Entonces tú dices, bueno, si ya tienen 20, 21 años con eso y sin trabajar, ojo con esto, sin trabajar desarrollo de saltabilidad, puro functional training orientado a la fuerza, más nada. Entonces, mira, sí existe la forma de que uno consiga objetivos sin necesidad de forzar y maltratar el cuerpo a esos extremos que lo hicimos en un momento. Yo todavía, muchos atletas de los que todavía siguen siendo activos de más edad, de 40 años, 37 años, yo siempre les pongo un check, pero les pongo un ojo grande cuando veo que suben videos y lo veo haciendo eso. Ojo, hay otras formas, hay otros métodos, pero esto es un tema que tiene que gustarte la formación, y si no te gusta, bueno, definitivamente tú vas a seguir haciendo lo que normalmente siempre haces. Eso es así. Y con respecto a esa planificación orientada durante el macrociclo completo, tiene su metodología, tiene su, ¿qué? Como se me va la palabra, me pegó ahorita, el control de las cargas durante todo, todo eso está bien estipulado. Claro. Es como te dije, lo primero es que fíjate,
Normalmente, el modo tradicional, tú tienes que hacer una evaluación, un test. Tienes que hacer test para poder saber el estado actual del sujeto. Vamos a hablar de la fuerza, que te hablé fue lo primero, porque primero que la fuerza es, en lo personal, es la madre de todas las capacidades. Y soy un defensor de eso. Hay quien piensa que es la resistencia, pero bueno, cada quien por su óptica diferente, ¿no? Muchas personas en el trabajo de la fuerza se centran en que si no hacen el test del RM, no tienen con qué trabajar, porque la escuela tradicional te habla de porcentaje en función del RM. Eso ya es un gran problema. Ahora yo le decía a la gente, bueno, imagínate tú que vamos a hacer un test a una preselección de 18. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en el test? Yo le decía, y hay una particularidad de los test. Todo el que ha trabajado en la parte de ciencia sabe que si un test tú lo haces bajo unas condiciones, la segunda vez que lo hagas, tienen que ser las mismas condiciones para que sea fiable. Si no, no lo hagas. Entonces yo, ese pasito, yo creo que yo me lo salté. Particularmente yo me lo salté. Quizás ahora quien nos esté oyendo y dice, este tipo es un loco. Yo lo que hago, para no invertir tanto tiempo en eso, y es que tomo el peso corporal de cada uno de mis atletas y a partir de ahí yo planifico los porcentajes de trabajo. Dosifica las cargas, distribuye las cargas. Claro, hay un principio fundamental biológico que tiene que ver con la individualización del entrenamiento. Sí. Ahí yo estoy teniéndolo presente, sin necesidad de meter 3, 4, 5 horas generando un test, que yo lo expliqué en estas charlas privadas unas semanas atrás, que el RM no es la máxima, no es la repetición máxima, no significa SRM eso significa máximo relativo. SRM es máximo relativo porque es cambiante. Yo puedo hacer un test al día siguiente y puede ser que levante más o puede ser que levante menos. Entonces, eso significa el RM. Dice, no es la repetición máxima. Hay gente que dice, no, eso es la repetición máxima. Y no es así. Eso es relativo, es peso relativo. El único método para evaluar la fuerza de manera absoluta es a través de la isometría. Y a través de la isometría necesitas una plataforma de fuerza que la mide. Si no tienes eso, entonces no podemos hablar de valores de fuerza absoluta. Entonces es un tema que cuando tú no tienes la información o no la conoces, pues estás en un limbo medio extraño, bajo una creencia de una realidad que no es tan cierta. Perfecto. Entonces funciona así. Ahora, ¿cómo se mueve? Yo no hablo ya, yo tengo ya tiempo sin trabajar, hablar de macrociclo, mesociclo, y eso también me lo quité de encima porque la metodología de los macrociclos, para hablar de la planificación como tal, tienen unas orientaciones metodológicas específicas y muchas veces no da el país o las condiciones donde tú estás para hacerlo. Por ejemplo, si tú estás trabajando en una liga, no existe el macrociclo. Claro. Hablas de pretemporada, temporada y postemporada. Yo me quedé con eso porque de alguna forma aprendí a ser más objetivo a la hora de plantearme las metas. Yo sé que en 4 o 8 semanas máximo puedo armar el muñeco para generar una buena temporada saludable y con resultados. O sea, yo en 8 semanas yo ya tengo planteado mi esquema para poderlo solucionar. En el cambio del macrociclo, si tú te dejas llevar por las condiciones, te dice que un periodo preparatorio, que es un periodo competitivo, un periodo transitorio, pero que uno debe tener entre el 40 y el 60, el otro tiene que tener el 30 y el otro un 10%. Fíjate tú que te estoy hablando de lo que es la cosa tradicional. Sí. Pero si yo me dejo por entonces ¿cómo hago yo para participar en 4 torneos seguidos? ¿O cómo hago yo para organizar cuando no tengo esto? Entonces, son condiciones que tú también la experiencia, los años que te va llevando en esto, que tú dices, bueno, vamos a quedarnos con esto, vamos a llevarlo a esto. No quiere decir que macrociclo, mesociclo esté mal. Claro, se entiende. Es importante que lo conozcan para que a partir de allí puedan tener una información y poder decidir, mira, lo utilizo, no lo utilizo. Y saber que el macrociclo, mesociclo, existen también muchos modelos, porque eso es otra cosa. En la planificación existen varios modelos. El macrociclo que conocemos en Venezuela, porque esa es la tendencia cubana. Pero existen de la tendencia cubana también el de campana de fortaleza. Existe el modelo bifásico que salió del deporte de combate en México, que trabaja de 2 fases nada más. El famoso ATR que todo el mundo piensa que es la última Coca-Cola del desierto, pero que salió de deportes individuales y es para deportes individuales, no para deportes de equipo. Y que los deportes de equipo tenemos también nuestro modelo, porque
porque los existen. Uno de los preparadores físicos de más experiencia en el Barcelona desarrolló uno, Seydou Lo, era un modelo de planificación para deportes con pelota. Entonces por ahí, en la medida que los profesionales que están en esto busquen, van a tener más herramientas para poder tomar mejores decisiones. Al final es como yo siempre le digo a la persona, el tener conocimiento lo que te va a permitir es que las decisiones que tú tomes sean más acertadas y se acerquen más al objetivo que tú te planteas. Si tienes desconocimiento y no lo manejas, difícil te va a llevar a todo eso. ¿Cómo compagina ese trabajo, esa propuesta metodológica para la preparación física con el trabajo técnico-táctico? Mira, eso es fuerte. No, es una realidad fuerte, porque primero yo no tengo el gimnasio de musculación. Acá en la República Dominicana no lo tengo en el mismo sitio donde tengo la cancha. Tengo que desplazarme a un lugar donde con las colas que se hacen aquí, que le dicen tapones a las colas, son una cosa bestiales. Entonces, ir al gimnasio, hacer el trabajo de fuerza y regresar, estamos hablando de dos horas. Cuando en el gimnasio a lo mejor voy a gastar 45 minutos. Pero nada más entre el tránsito de ir y venir se va a hacer 2 horas. ¿Qué implementé este año? Trabajar primero en la cancha, en la mañana, después irme al gimnasio y después la última sesión de la noche en la tarde. Eso es lo que hice. Entonces, como el trabajo de las pesas es diferenciado por las edades y es adaptado a diferencia de los grupos de las edades, entonces me iba con el grupo más avanzado, explicaba, después me iba con los menos avanzados y explicaba cuáles eran los movimientos, y en las primeras veces me iba con los menos avanzados para supervisar de que ya más o menos la técnica estuviera, porque sabía que los que más avanzados pues ya tenían la cuestión más recorrida, y tenían ya más repeticiones encima y no tenía problema. Y de esa manera pues he ido haciendo, repartiéndome en todo, porque como te dije, tengo que estar frente a todo y no es fácil. Sí. Estoy allá, estoy aquí pendiente, mira, el trabajo es este, hoy toca esto, hoy es lectura, hoy es la reflexión, y la reflexión vamos a trabajar nada más con golpe hacia el lado izquierdo, no quiere ser la derecha. Entonces es un tema medio complejo que desgasta, la verdad es que desgasta y mucho. Pero bueno, cuando a uno le gustan las cosas, uno lo hace con todo el cariño del mundo. Su cuerpo técnico y los que están encargándose también de las otras categorías son exjugadores de la Selección Nacional de República Dominicana. Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso de formación? ¿Cómo ha sido ese engranaje con los muchachos? No, ellos, mira, el dominicano es una persona muy asequible. El dominicano es alegre, es bolchón, como chicharachero, todo es un chiste. Si te invita a tomar cerveza cada rato y a comer, te invitan a comer. O sea, en ese aspecto son geniales. El tema es que no son organizados. Y cuando digo organizados es que no son difíciles para que te tengan un cuaderno y te tomen unos apuntes. Mira, tú no tienes idea de las cosas que yo he hecho, los ejercicios en hojitas. Mira, aquí están los ejercicios base para esto. Y le digo, mira, vamos a hacer el ejercicio número tal, no sé qué. No lo tiene, no lo sabe, no se puede. Entonces, es eso, es una característica del dominicano. Esa es la realidad, es una característica del dominicano. Siempre hablo con el jefe del programa y el jefe del programa me dice, usted tiene, aparte de formarlo, de las selecciones con resultados, es la formación del entrenador. Bueno, profesor, acuérdese que los milagros existen, pero tardan. Siempre se lo digo, los milagros existen, pero tardan. Para mí lo ideal sería tener 2 o 3 personas más venezolanas, que yo las puedo recomendar, que me ayuden. Pero eso no es tan fácil. Fíjate que lo que te estoy diciendo tiene tanto peso que en el femenino hay dominicanos, pero ninguno dirige selecciones nacionales. Todos son asistentes. Y el resto del cuerpo técnico es brasileño. Entonces dice que algo sucede dentro de la estructura o de la formación de la calidad como profesional de los dominicanos que no les dan esa posibilidad o que no están listos para asumir esos roles, porque también se transforman y cambian. Entonces, no, para mí esto es lo mejor y para mí yo no creo esto, yo no creo, o sea, es un tema y toman posiciones sin conocer. Entonces es un tema complejo, ¿no? Y el que está metido en esto, o ha tenido la suerte de entrevistar a los entrenadores y quizás con más tiempo que yo en el deporte, y con trayectorias más largas, coincidimos en lo mismo. Primero una base que tiene que ser sólida. El resultado no puede estar por arriba del proceso. El proceso necesita tiempo y apercer para que se madure. Y el resultado vendrá después que este proceso se madure. Entonces, eso no es fácil de entender porque la inmediatez, como te dije en un principio, aquí es fundamental. Para hoy. Eso no existe.
O sea, no existe forma, no hay manera de que tú puedas decir, hoy vamos a tener un equipo que nos vamos a garantizar que vamos a hacer la prueba. No hay manera. Primero hay una serie de elementos que primero son internos y después son externos. La estructura que tenemos, las condiciones que tenemos para trabajar. Entonces es un tema más profundo de simplemente decir tenemos la selección o tenemos el programa como tal. Con respecto al entrenamiento de la habilidad, de la agilidad, ¿cómo se compagina esto dentro de su propuesta de planificación? Mira, nosotros, yo tengo una particularidad que aquí fue extraño, o sea, aquí cayó medio extraño, porque la costumbre, lo dije por el tema de tener tanta influencia cubana, primero el calentamiento, la forma de entrar es la entrada en calor, la parte que es general, que todo el mundo maneja, que es la lubricación articular, o después un pequeño trote para aumentar la temperatura corporal, después un poquito de flexibilidad, el que hace un poquito de carreras dentro de la cancha, y después venía el... Decir, ¿cuánto tiempo invertías en eso? 20 minutos. Es algo que yo siempre lo estoy constante. Yo eso me lo quité, yo le dije, no, aquí, el calentamiento, trae calor. En la primera sesión de entrenamiento todo el mundo con un balón. Vamos a hacer este ejercicio, pam, pam, pam. Y entonces todo el entrada en calor fue con ejercicios de repaso técnico, de control de pelota. Ya eso en un principio pues ya fue extraño, ya fue un problema. Y dentro de esos mismos ejercicios de control de pelota, están involucrados aspectos de acondicionamiento físico y mucho trabajo de la rapidez como tal, que es lo que necesita el voleibolista. Trabajo de reacción simple, compleja, y el tema de desplazarse de la izquierda, de la derecha, la forma de salir, porque el functional training tiene que ver con eso. Yo le explico a la gente por qué el tema del functional training con el voleibol. Porque el voleibolista, cuando tú lo observas, no tiene los dos pies apoyados, excepto antes de iniciar la acción. Pero del resto siempre está en movimiento. Cuando está en movimiento siempre solo hay un apoyo y nunca es completo. O sea, nunca está completo el pie apoyado. Entonces eso hay que entrenarlo, porque muchas de las lecciones que generan a nivel interno, doctores, SOAS, es por debilidad y por no prepararnos. Entonces de alguna forma, dentro de la entrada en calor, dentro del control de pelota, está incluido todo eso. Perfecto. Perfecto. Tenía una pregunta que estoy buscando por aquí. Se me fue. Las consignas, profe. Las consignas para cada uno de los complejos. ¿Qué le pide a usted, a sus jugadores en las situaciones normales del complejo K1 y del complejo K2? O lo que pudiéramos llamar situaciones de juego regulares. Eso yo lo he ido adaptando a las situaciones que tengo con los jugadores que tengo aquí. Fíjate que me pasó el primer año. Teníamos un margen de error de casi de 40. Entre servicio, ataque y casi todos los elementos. O sea, casi 40 errores. Estamos dando 40 puntos donde el equipo contrario no hacía nada. ¿Por qué? Porque hay una particularidad. Aquí, yo siempre lo digo, a pesar de que el voleibol es el mismo, en Centroamérica y Norteamérica se juega diferente. La visión de jugar es diferente a la de Sudamérica. Aquí es más fuerte, aquí es más riesgo, el saque es más riesgo de potencia, mucho más riesgo en el tema del ataque, el tema de rejugar pelota, el tema del bloqueo, quieren bloquear como quiera que sea sin respetar zona. Entonces ha sido un trabajo bien complejo, hacerlos entender que hay que sacrificar en algún momento algunas cosas para que el grupo se mantenga estable durante más tiempo. No que yo quiera destacar por encima del grupo, porque yo destaco pero perdemos igual. Entonces cuando tú no destacas y nos mantenemos, ganamos. Y eso ha sido un trabajo medio complejo, ¿no? Y ahí estamos, seguimos trabajando. Mira, nosotros hoy día ya tenemos el complejo 1, que ya está en el 70%, estamos llegando casi al 60%. Eso es lo que nos permitió en el NOSECA jugar de tú a tú con un Cuba, de tú a tú con Estados Unidos, de tú a tú con México y con Puerto Rico. Entonces, hemos ido avanzando, paso pequeño, pero ahí vamos. El complejo 2, que es la recuperación de pelota, 30% de insuficiencia. Estamos en 20 tantos, pero por ahí de a poquito lo hemos ido logrando en eso que te digo, pues entender, mira, vamos al bloqueo, no somos tan altos, no vamos a bloquear, no vamos a tener tanto bloqueo exitoso, pero podemos tapar una zona, podemos frenar la pelota, podemos recuperarla y armar el contraataque. Entonces, en ese proceso ahí vamos llevando una cosa, la organización de los sistemas defensivos junto con la primera línea de bloqueo, cómo nos vamos a parar, si no somos altos, si nuestros centrales, hay uno que se mueve muy bien hacia la derecha, pero hacia la izquierda no llegan bien, cómo nos vamos a parar en esta situación. Me tocó enseñar
que me pasó en Venezuela y creo que ocurre todavía, enseñarlos, aprenderlos a que leyeran, lo que es la base del bloqueo de lectura, porque siempre los centrales aquí era saltarle a todo, decir, eso no existe, o sea, es imposible que tú bloquees todas las pelotas, no vas a llegarle a todas las pelotas, entonces es más fácil que te concentres en uno o dos que en cuatro, porque cuando tú te pones a ver las situaciones de ataque son 4 que están disponibles siempre, Sí. es imposible. Entonces, de a poquito, esas cosas las hemos ido logrando que ellos las estén manejando. Y bueno, eso es lo que ha generado que tuvimos 2 que fueron a reforzar a Perú, uno que estuvo a punto de irse a la Copa Árabe antes de todo este lío. Y eso, de a poquito lo que va a ir llevando que estos muchachos sigan creciendo con una proyección y que más adelante estemos teniendo resultados. Que yo estoy seguro que eso va a venir, pero poco a poco, haciendo lo que yo estoy haciendo desde el inicio, empezando a enseñar estas cosas básicas para que más adelante podamos avanzar nosotros y poder hablar de cosas más complejas, ¿no? Nos hacen un par de preguntas. ¿No hace ejercicios dinámicos en el calentamiento? Sí, yo incluso este año empezamos a implementar antes de la pandemia un circuito de compensatorio en esa parte de entrada en calor, y de ahí salíamos directo a la pelota. Entonces hay una de compensación y de prevención. Sí, pero el tema de calentamiento dinámico, el que no utiliza calentamiento dinámico hoy día, yo creo que está desfasado. Por eso te decía, el tradicionalismo y lo moderno. ¿Con cuál te quedas y con cuál sigues? Pues la mayoría de las personas que están en iniciación, lo recomendable es que sigan con el tradicionalismo, y a la medida pues, que vayan avanzando, pues vayan implementando cosas que estén más cerca de lo que se usa en la actualidad, ¿no? Nos vuelven a preguntar, ¿utiliza herramientas del CrossFit para la preparación física y el aumento de la saltabilidad? No. Y voy a explicar, déjame que explique por qué pasa con el tema de CrossFit. Mira que yo soy defensor de las cosas buenas y no defensor de las cosas que no son tan buenas. El CrossFit es una buena actividad física para el que quiere hacer una cosa diferente a lo que es ir a un gimnasio cerrado. Pero el CrossFit como concepto, como estructura te dice, el concepto de CrossFit te dice que son ejercicios funcionales realizados a altas intensidades durante un periodo de tiempo importante. Y cuando tú hablas de funcionales, y quiero que entiendan esto, porque mucha gente está metida en el CrossFit, cuando yo hablo de funcionales, mucha gente asocia funcionales con trabajo con el peso corporal, y no es eso. Cuando tú vas a una clase de CrossFit es todo weightlifting. Weightlifting es levantamiento olímpico. Muchas clases de levantamiento olímpico. Muchas clases de partes gimnásticas. Pero tienen una particularidad. Todas trabajan en el mismo plano. Todo es flexión, extensión, que están trabajando en un plano sagital. Y una de las particularidades fundamentales de los ejercicios funcionales es que tienen que albergar al menos 2 planos. Entonces ya la clase de CrossFit como tal, de acuerdo a su concepto, se viola. Y difícilmente tú vas a ir a un box de CrossFit donde vas a conseguir que tengan esto que te estoy diciendo, lo tengan presente. No lo vas a conseguir, es una realidad. Entonces con eso hay que tener mucho cuidado, porque ciertamente, como lo dije, el CrossFit es muy bueno para aquel que no quiere ir a un gimnasio, o sea, los que tradicionalmente va a un gimnasio a las maquinitas y quiere exigirse mucho más, pero que el CrossFit también se generó muy bueno, que le dio más trabajo a los fisioterapeutas. Los fisioterapeutas contentos porque muchas lesiones de columna, muchas lesiones de rodillas, muchas lesiones de hombro, por precisamente estar enfocadas las clases a hábitos que no son comunes en el día a día, ¿eh? Y se supone que el CrossFit prepara a las personas para lo inesperado, pero no de esa manera, ¿no? Perfecto. Nos preguntan otra vez, ¿usted cree que debe entrenarse el aterrizaje del salto o cree que sea más importante el entrenamiento de la estabilidad corporal o equilibrio estatodinámico? Hay que trabajar el aterrizaje, pero justamente con esa base que está hablando, la parte estatodinámica. Sí o per se, claro que sí, hay que hacerlo. Porque tiene ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo trabaja el aterrizaje? Fíjate esto, cuando tú aterrizas, cuando tú enseñas la técnica,
tú aterrizas con ambos pies, de frente, con una flexión de rodilla frontal, pero cuando tú te fijas ahora, y los invito a cualquiera que vean los videos de salida de ataque por 4, con la pelota rápida, todos terminan de lado y la flexión hace esto. Cae y frena. Esto no es un movimiento natural de las rodillas, esto no es un movimiento natural de los miembros inferiores, y casi siempre aterriza con un pie primero y después el otro. Si yo no entreno eso, por ahí vienen las lesiones de los ligamentos cruzados y problemas de los tendones también. Entonces, eso dentro del entrenamiento funcional se entrena precisamente para fortalecer esa área y no se genere ese tipo de posibilidades de lesiones como tal. Por eso es necesario. Aquí hay una pregunta en inglés. Sin Contreras y Cáceres y Abreu, probablemente la República Dominicana es menos competitiva que otros equipos. ¿Eso es verdad? Yo acompañé el equipo como intérprete en la Copa Mundial de Florencia. Escriben en inglés. Delma. No, definitivamente no. Nosotros yo creo que tuvimos mala suerte. Por ejemplo, en el 2018, en el caso de Peco, el de más experiencia, siempre estuvo lesionado. De hecho, el campeonato mundial jugó solo un set. Pero hoy en día, que Peco es uno de los receptores, que es Contreras, uno de los receptores que no es tan fuerte en la sección, pero sí en ataque. Hoy día yo tengo en el grupo de la preselección de 34, tengo 5 receptores que saltan más que él ahora mismo. Tienen un rendimiento mucho mayor que tuvo a la edad que tienen estos muchachos ahora. O sea, eso no es cierto. Y Cáceres sí fue uno de los buenos jugadores como Contreras, pero tiene que dar paso. Claro, Cáceres o el famoso clavo 2'11", no fácilmente se consigue un jugador de 2'11". Pero bueno, son las cosas y son las realidades que se tienen. Y ahí vamos llevando las cosas de a poco. ¿Es correcto decir aterrizaje o caer? Es porque depende del país, al final depende del país. El vocabulario nuestro del español es tan grande que cada persona lo dice y lo maneja de una manera. Aquí, por ejemplo, los receptores le dicen salida. ¿Los receptores qué? Salida. ¿Y salida de qué? Dice, pero explícame la salida de qué. Es un tema. Cada país tiene sus particularidades. Si maneja ejercicios funcionales o de prevención, evalúa o maneja alguna zona de intensidad, nos preguntan. Manejamos yo conozco el método Functional Movement Screening, FMS, que por ahí lo vamos a conseguir, es CUP, ahora no recuerdo el nombre, pero es apellido CUP. Él tiene un protocolo de valoración porque la metodología o la visión que tiene el manejo del entrenamiento funcional es orientado al trabajo de las articulaciones. ¿Cuáles necesitan movilidad y cuáles necesitan estabilidad? Entonces está orientado el test o el patrón de test que tienen para cada una de esas articulaciones, ser valorada y posteriormente diseñar los ejercicios para mejorar bien sea movilidad o bien sea estabilidad. Le siguen preguntando, la gente se ha animado. ¿Considera que el método HIIT es prudente para la preparación física? Bueno, yo creo que lo voy a tener que invitar a charlas privadas para hablar, porque el HIIT no es un método. Fíjate tú, el HIIT no es un método. El HIIT es un derivado de la metodología fraccionada. El método es fraccionado, es como el circuito. El circuit training pertenece al método fraccionado, pero no es un método a per se. ¿Okay? Entonces, el entrenamiento de alta intensidad yo lo utilizo, pero no bajo los criterios que utiliza en el mundo del fitness. El HIIT lo utilizo yo con el FARPLE, que es carreras de altas intensidades, no más de 10 minutos, donde hay variaciones de ritmo, para el trabajo de la resistencia aerobia y anaerobia. Pero sí lo utilizo, lo que pasa es que no le digo HIIT. Okay. Ese es otro tema, va más allá del te digo, lo comercial, lo que maneja todo el mundo. ¿Cuál es el método de entrenamiento que más le gusta aplicar? Con respecto a qué área, a lo técnico, a lo táctico, a lo físico, a lo psicológico. Yo creo que lo físico, hoy nos hemos dedicado bastante a lo físico. A lo educativo.
Pero hay dos cosas particulares. Como te decía, por ejemplo, en el aspecto físico de dependencia, si es el grupo U17, U19, yo trabajo el método tradicional, sí, como lo dije, sin hacer test. El peso corporal y a partir de allí yo trabajo. La enseñanza fundamental de los OLI, de los movimientos olímpicos. Esa es la enseñanza. Solo barra y más nada. Hasta que no domine técnico de los elementos olímpicos de base, que son los que para ganar mayor potencia, porque está demostrado de esa manera, yo no paso a ningún otro lado. Ahora, para la parte técnica, para el trabajo de la enseñanza, los elementos técnicos, eso creo que en las áreas nuestras no es muy conocido. Claro, en la parte argentina es mucho más hablar de analítico, sintético y global, el diseño de los ejercicios. En la parte básica, analítico con sintético, analítico, sintético, y ya más arriba, sintético, global, pero que global también se particiona, hay global en parte. Entonces, básicamente por ahí estructura, por ahí va la estructura de cómo yo voy llevando armando el muñeco como tal, ¿no?